Tío, pues si quiere ya podemos ir empezando, tío. Bueno, bueno, pues vamos a empezar con Romanos 3. La parte que a mí me tocó fue una parte así muy, un poco durita, la verdad, que es Romanos 3. Antes de que empecemos la lectura, quiero decirles que vamos a utilizar mucho una palabra que se llama objeción, ¿sí? Razón o argumento que alguien pone a una idea o a una propuesta para rechazarla. Objeción. Leamos Romanos 3 del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo su nombre y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó, ay, perdón, se movió. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fíjense nada más lo que dice toda esa entrada, todas las objeciones que hay ahí. Entonces vemos estos versículos 1 al 8. Y en este capítulo el apóstol Pablo responde a varias objeciones antes de pasar a la afirmación de la corrupción universal de la humanidad. Y vemos la primera objeción, versículos 1 y 2. Si el judío y el gentil están delante de Dios al mismo nivel, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Como si dijese, ¿no hace esta doctrina tabla rasa de todas las prerrogativas del pueblo escogido? Y se suprime el respeto a la ordenanza divina de la circuncisión. Y nos da como respuesta Pablo, los judíos son a pesar de todo un pueblo privilegiado, mucho, mucho en todas maneras. Es cierto que la salvación está abierta por igual para los gentiles, lo mismo que para los judíos, pero estos tienen muchos privilegios. Aquí solo se menciona uno, les ha sido confiada la palabra de Dios, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, que son oráculos divinos, confiados en primer lugar a los judíos. Estas escrituras del Antiguo Testamento fueron depositadas en manos de los judíos a fin de que las preservasen puras e incorruptas, primero para el uso de ellos mismos y después para el uso del mundo, de todo el mundo. Los judíos tenían los medios de salvación. Escuchen, los judíos tenían los medios de salvación, pero no tenían el monopolio de la salvación. Pablo dice que tenían este primeramente, es decir, como el privilegio primero y más importante. Aquí tenemos la primera objeción. Segunda objeción, que vienen siendo los versículos 2 y 4. Tío, permítame tantito. Sí, Señora Patti, ¿quería comentar algo? Ah, No, ok, me estoy peleando aquí con el teléfono, perdón. ok, como vi que levantó la pluma, pensé que... Perdón, ok, tío, perdón. muy bien. Segunda objeción, versículos 3 y 4. ¿De qué le sirvieron los oráculos divinos cuando tantos judíos se negaron a creer, haciéndose así enemigos de Cristo y de su evangelio? Y la respuesta de Pablo, ¿pero acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ante solo el pensamiento de tal cosa, Pablo estalla en una especie de interjección. En ninguna manera, no sea, no suceda. La obstinación de los judíos era impotente para invalidar las profecías sobre el Mesías
y el llamamiento del pueblo de Israel. Dice Pablo, quede bien claro que Dios es veraz y que por el contrario, todo hombre es un mentiroso. Es decir, que ningún ser humano es de fiar en sus poderes naturales para salvar y proteger y ayudar a otros. A continuación, Pablo cita el Salmo 51:4. El Salmo 51:4. De modo que seas proclamado justo en tus palabras y triunfares cuando se te juzgue. De tal manera cumple Dios su palabra que en cualquier circunstancia sale vindicado como acusador, veraz y justo juez. Lo que Pablo intenta aplicar aquí, en las palabras del Salmo 514, es que si el pecado no anula la justicia de Dios, tampoco la incredulidad y el engaño del hombre pueden anular la fidelidad y la veracidad de Dios. Tercera objeción, versículos del 5 al 6. Pero si nuestra propia iniquidad hace resaltar más claramente la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿No será injusto Dios al descargar sobre nosotros su cólera? Si el pecado y el engaño del hombre hacen resaltar la justicia, la fidelidad y la veracidad de Dios, ¿por qué castiga Dios el pecado cuando éste sirve de algún modo para que resalte más la gloria de Dios? Fíjense nomás la objeción de estos cuates. Y la respuesta, de ninguna manera, repite Pablo enfadado. Si así fuese, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Como si dijese en tal caso, Dios habría renunciado a su cargo como juez de todo. El pecado hace resaltar la justicia de Dios, lo mismo que su perdón, solo de manera indirecta, accidental y a posteriori. Pongamos un ejemplo a nivel humano. El que una persona brille por su mansedumbre no otorga el derecho a cualquiera de darle una paliza con la excusa de que eso hará que brille más tu mansedumbre. Dios no va a estar agradecido al pecador por el hecho que su pecado haga resaltar la justicia de Dios. Y tenemos la cuarta y última objeción. Los objetores persisten en la objeción anterior, insisten en lo que acabamos de leer ahorita, aunque especifican el caso de la mentira humana que enaltece la fidelidad de Dios, versículos 7 y 8. Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir cómo se nos calumnia como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Se ve que en tiempos de Pablo había quienes lo acusaban de enseñar que el fin justifica los medios. Y la respuesta de Pablo es sencilla, pero franca. Pablo se limita a exponer la objeción en toda su crudeza y añade que es justa la condenación de quienes le calumnian, como si estuviese en esa doctrina que no se puede cometer pecado a fin de obtener un bien o de evitar un pecado mayor. Ustedes dirán si está bien obtener un bien y evitar un pecado mayor. Esas son las cuatro objeciones que encontramos en los versículos del 1 al 8. Ahora vamos a ver lo que del versículo del 7 en adelante, del 8 en adelante, 9 en adelante. ¿Sí, Raúl? Sí, tío. Yo la única ventaja que le veo a los judíos es que tienen la palabra de primera mano, ¿no? Porque al final de cuentas, al momento del juicio, todos somos iguales. Sí, todos somos iguales a los ojos de Dios. Aquí nadie se escapa. Nadie se escapa. Los judíos tuvieron ese privilegio. Bueno, fueron los primeros que pelearon por la liberación del pueblo. Fue a quien Dios llamó en ese momento para darle la palabra. Y además, pues como dicen, primeramente para los judíos, después para los demás. Yo me imagino que
que el conocer la palabra de primera mano te obliga, ¿no? De alguna forma. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque de alguna manera tienes tú la obligación de utilizar esa palabra para bien de los demás, primeramente para el judío, claro está, y después para los demás. Al final de cuentas sabemos que tenemos esa parte de la justicia de Dios. Somos el pueblo injertado, Agregados culturales, ¿no? agregados culturales, y tenemos los mismos derechos que los judíos. Sí, Ya hay claro. caso como pueblo injertado. De todos modos, Dios decía, la rama que no da fruto será cortada y será quemada, sean judíos o sean gentiles. Totalmente. Así es. Pues continuamos. Ahora sigue mi suegro. Buenas noches o buenas tardes. Pues vamos a ver aquí en Romanos 3:9. Dice, empezamos porque dice, no hay justo. Pero vamos un poquito, bueno, vamos a leer primero. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno a áspides debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Nomás voy a empezar por no hay justo. Volviendo un poquito a Romanos. A Romanos 16 y 17. Primera, Romanos 16 y 17. Más bien al 17. Porque el evangelio de justicia se da y se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nos vamos a basar en, ¿cómo se llama? En que no hay justo, pero por fe es aceptado en Dios, ¿no? ¿Qué pues? La pregunta, y me pregunto yo también, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. Aquí mi pregunta nada más es a ver si alguien me puede sacar de mí un poquito de mi falta de, o más bien mi duda. Dice, y es muy claro, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué es lo que nos estamos considerando, aparte de los judíos y de los gentiles? Aquí si me pudiera ayudar un poquito, no sé si Jaime o Jesús. No. Perdón, a ver, ¿cómo es? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Ahí hay dos cosas. Primero, ¿qué es lo que nos estamos considerando al acusar a judíos y gentiles? ¿Somos judíos gentiles o qué somos? No, tío, lo que se refiere es el capítulo, acuérdense que el capítulo 1 va a tratar toda la problemática de soberbia del judío. Capítulo 2 va a hablar acerca, no, perdón, capítulo 1 va a hablar acerca no, sí,
capítulo 2 sobre la perdición del pecado del gentil, y capítulo 3, lo que ustedes están tocando ahorita, es como un cierre, la conclusión de la disertación de Pablo respecto a el propósito de Pablo en todos estos textos. No es sumir a la gente en una depresión emocional, sino ubicarlos en su pobreza moral y espiritual. Reconocer en cada ser humano, sea gentil, o sea nosotros, o judíos, los nacidos de Israel, que necesitamos un Salvador y solamente mediante la gracia de Cristo podemos ser salvos. O somos gentiles o somos judíos. Si somos gentiles, somos el pueblo añadido por la sangre de Cristo Jesús. Si somos judíos, somos del linaje de Israel. Así es, si la respuesta es ¿qué somos nosotros? Pues nosotros somos gentiles. Jamás, jamás, jamás vamos a ser judíos. Jamás. Porque Aquí no estamos. nacimos en el pueblo de Israel. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, sí, Va, está va, va, bien. va. Adelante. Aquí la otra cuestión es de que estamos ya, desde un principio estamos ya acusando a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Vale? Nos consideramos todos, ¿no? Vamos al siguiente. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien extienda, no hay quien busque a Dios. Y volvemos a que no hay ninguno de que está libre y que no tenga culpa, o que no es justo, nadie es justo, ni uno siquiera, vaya. Y eso no lo podemos discernir en Salmos 14, 9, 3, que nos viene a hablar de lo mismo. No hay ni siquiera por alguna situación, y aunque quisiéramos, no hay manera de que no seamos pecadores. Por más que seamos, no vamos a hacer lo mismo que Jesús, que no tuvo ningún pecado, ninguna culpa, ni fue en ninguna manera que cosa. Él fue el que por su sangre derramó y limpió nuestros pecados. Sabemos que no vamos a ser justos, ni buenos, ni guardar prácticamente todos sus mandamientos. Hay pecados que dice uno, te voy a decir una mentirita nada más para subsanar algo, pero es lo mismo. Para Dios no es un pecado grande ni pequeño. Para Dios todos son pecados. Entonces, si él viene y mira, pues no encuentra a ninguno bueno siquiera, digno o algo que pudiera complacer a Dios. Pero todo esto fue, ¿cómo se llama? Complacido ya por el Hijo con su muerte. Todos se desviaron, todos hemos estado de una manera irnos siempre contrario a las indicaciones, a los mandamientos, a las indicaciones que Dios tiene y que dejó escrito para nosotros. A veces por mínimo que hagamos, siempre vamos a ir contrario a algún pensamiento, aunque nos sometamos y queramos actuar al 100% de buena fe, de buena manera, no de buena fe, sino de buena manera. Siempre tenemos equivocaciones, siempre nos desviamos tratando de que las cosas que van a
a suceder sean ventaja para uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lenguaje engaña. Hablamos y hablamos y decimos a veces que las cosas en nuestra vida están bien o a veces están mal, de cualquier manera. A veces aprovechamos la lengua para sacar siempre beneficio. Decimos que estamos mal para que la gente nos compadezca, o estamos bien para que la gente nos ensalce, ¿no? Y no, a veces mentimos porque lo único que tenemos es lo que Dios nos pone y no lo expresamos. Podemos estar bien o podemos estar mal, pero son las cosas que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Entonces, yo me alegro y me complazco, la verdad, con lo que me ha dado Dios, pero en anteriores tiempos pues no era así. Anteriores me sentía a veces muy bien porque ganaba mucho dinero, a veces me sentía mal porque no ganaba nada de dinero, entonces siempre estaba, pero a la gente la trata uno de mentirle. Por eso usar la lengua de alguna manera, para beneficio igual. Siempre las cuestiones son para beneficio de nosotros, no para el beneficio de Dios. Entonces, siempre estamos mintiendo. Permítanme un momento que aquí dice, me pasé, no hay quien busque a Dios. Sí, lo buscamos, pero aquí lo entiendo yo, que no busque a Dios de la manera de agradarlo, de complacerlo, de exaltarlo, de agradecerle, de ¿cómo se llama? De no ser como casi todo va indicado, a sacar provecho para uno mismo. Lo buscamos cuando estamos necesitados, que nos duele, que tenemos un problema, pero sí, es la única manera en la que buscamos. Y yo lo entiendo aquí que dicen no hay quien busque a Dios, es porque no lo busca para exaltarlo, vaya, para tener la comunicación con él, como para entregarle parte de uno, sino siempre es pedirle a él que él nos dé y que nos complazca a nosotros. Yo entiendo que esto es lo que nos está indicando. No hay quien busque a Dios de la manera que Dios quiere, no de la que nosotros queremos. Pues su boca está llena de maldición y amargura, y sus pies se apresuran para derramarse, porque siempre estamos apresurados, corriendo para una cosa y por otra. Nunca ponemos a Dios por delante de nosotros para que Él esté siempre en nuestra meta, ya esperándonos, sino que vamos corriendo para cometer cosas que no nos son permitidas. Y es lo que, ¿cómo se llama? Pues es como lo veo yo de esta manera que lo está explicando Pablo, ¿no? Y pues eso es lo que yo he entendido. No sé si alguna otra cuestión, pero yo en esta parte pues va basado en todo, ¿no? De que siempre en estos versículos lo que nos indica es que siempre buscamos el beneficio, y eso es lo que nos está reclamando. Esto es lo que nos reclama y nos exige que corrijamos.
Probablemente sí podremos corregir algunas cosas, podremos llevar a cabo algunas cosas, pero no todas porque estamos, como dicen, no hay justo, no hay ni uno solo. La cuestión es de que tendremos que seguir pensando. Y entonces sí, una cosa tan simple, quien busque a Dios, buscar a Dios y buscar a Dios, pero para agradecerlo, para eso sí hay una cuestión que sí podríamos de alguna manera solicitarle y pedirle a todos nuestros, ahora sí que nuestros hermanos y a todos, estar en eso, buscar a Dios, pero no de la manera de buscar a Dios para conveniencia, sino buscar a Dios para conveniencia de Dios, para exaltarlo a Él, que es lo importante en nuestra vida ya, como cristianos y como conocedores un poco, ya dejar atrás muchas de las cosas que siempre habíamos buscado, que habíamos, los que no, cuando no estábamos en la palabra, aunque la conocíamos, no la seguimos. Y eso es lo que nos lleva a un buen camino. Para ser, no vamos a ser justos, pero sí podemos ser en fe, salvos y salvados. Es lo que tengo. No hay un solo justo, ¿verdad? Ahora sí, aviéntenme piedras. ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Alguien que nos quiera platicar algo más? Profundizar en el tema. Creo que los dejé en una... así que no saben ni qué pasó, ¿verdad? Pero, No sabe ni qué los golpeó, suegro. ¿qué fue lo que les golpeó? Está apagado, ¿eh? Que no No. sé. Bueno, continuamos. Mi suegra va a continuar con el tema. Hola, buenas noches. Bueno, el capítulo 3, versículo 17. Del 17 al 23. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No conocieron camino de paz. Al desviarse todos y no buscar de Dios, no habrá paz en sus caminos. No habrá tranquilidad. Como dice en Isaías 59:8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuese, no conocerán paz. Esa paz que solo Dios nos puede dar. En el 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el Salmo 36:2 dice que ante sus propios ojos se llenan de orgullo y satisfacción, pues creen que su iniquidad o su maldad no será hallada y aborrecida por el Señor. Del 3:19 al 22.
tenemos conocimiento del pecado mediante la ley, pues ahí ha dado a conocer el Señor lo que Él considera pecado. Aunque tenemos siempre en nuestra conciencia esa campanita, ¿no? De que esto no está bien, esto no está bien, ya el Señor lo confirma en la ley. Por eso es que ya muchos trataban de cubrir todas esas exigencias que pone el Señor, pero la verdad son tantas que en nuestra humanidad, la verdad, no podemos. Es imposible. Y solamente por medio de Jesús, nosotros podemos ser justificados. La única manera en que Dios nos justifica es por medio de la fe en Jesucristo, por creer en Él, en su sacrificio, en que nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa, sin mancha, preciosa y derramada en la cruz. Debemos de tomar conciencia de todo ese sacrificio, de todo ese amor y estar conscientes de que somos pecadores y que necesitamos de ella para limpiarnos, necesitamos de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, para que Dios nos justifique, nos haga aceptos a través de Jesucristo. En el 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya que todos, absolutamente todos, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno merecemos estar ahí por nuestras obras o por nuestro buen actuar, ni por nuestro corazón. No somos dignos de presentarnos ante el Padre, que es justo, que es sin pecado, solamente a través de la sangre de Jesús, nuestro abogado, nuestro Salvador, quien nos limpia de todo pecado y que nos hace aceptos al Padre. Y gracias a Él por ello, porque podemos acercarnos ante el trono precisamente en oración y a través de Jesús. Y siempre pidiendo al Padre que acepte nuestra redención. Nos rendimos ante el Señor, rendimos y le entregamos nuestro corazón de pecadores al Señor. Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo con respecto a esta parte del tema? ¿No? Bueno, yo sí tengo algo que comentarles. Y es algo que me llama la... Es algo, perdón, ¿alguien levantó la mano? Yo sí tengo algo que comentarles y me llama la atención cómo empieza el tema o cómo empieza uno de los versículos. Y pregunta, ¿quién está bajo esta ley? O sea, ¿quién está bajo la ley de Dios? ¿Alguien sabe quién está bajo la ley de Dios? Todos. Todos. Ajá. Efectivamente. Todos los que vivimos en este planeta estamos bajo la ley de Dios. Hasta el mismo Jesús estuvo bajo esta ley. Porque de ella les aseguro que nadie está exento y nadie se escapa. A mí se me figura que la ley de Dios es como la ley de gravedad. Todos los que vivimos en la Tierra estamos sujetos a esta ley. ¿O ustedes conocen a alguien que flote? Pues no, ¿verdad? O sea, nadie flota. ¿Por qué? Pues porque está sujeto a una ley de gravedad que aunque muchas personas no conocen de su existencia, porque aunque muchas personas sí saben que existe, todos, absolutamente todos, estamos gobernados por esta ley. Y lo mismo pasa
con la ley de Dios. O sea, todos estamos gobernados por esta ley. Quienes la conozcan, quienes no la conozcan, quien la acepten, quien no la acepte, todos estamos gobernados por esta ley. Porque el hecho de que nosotros, o bueno, no nosotros, por el hecho de que haya personas que no crean en Jesús, no crean en Dios, no significa que están exentos de esta ley. Entonces, esta parte de Romanos es así como que muy enfocada, ¿no? Es absolutamente todos vamos a estar bajo estas reglas y únicamente aceptando a Jesús, y por nuestra fe vamos a ser justificados. Digo, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que por sus actos van a llegar al cielo? O sea, ¿creen que por donar sangre, por donar plaquetas, por dar caridad, por alimentar al hambriento, van a llegar al cielo? Pues no. O sea, eso, al final de cuentas, es el resultado de una fe para algunos, pero eso no significa que sea tu boleto de entrada al cielo. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar, yo continúo ahorita leyendo, pero digo, con respecto a esta parte del tema, no sé si alguien más quiera comentar algo. El versículo 24 nos da la pauta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya a partir de Cristo Jesús somos hijos de la gracia, ya no somos hijos de la ley. Aunque eso no quiere decir que haya sido eliminada la ley. Nosotros ya a partir de entonces somos justificados por la gracia en Cristo Jesús. Pero, fíjense, también eso es algo importante, ¿no? O sea, el versículo dice, a ver, déjenme leerlo. ¿Es el 22 o el 23? ¿Qué dice que es gratuito? Aquí es el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando se refiere que es gratuito, se refiere que para quienes lo acepten no tiene costo, pero realmente sí tuvo un costo. O sea, esta redención tuvo un costo que no lo pagamos nosotros, ¿eh? Ya fue pagado, y el que tú lo recibas gratuitamente, ese es lo más padre, ¿no? Al final de cuentas. Porque como decía mi suegro, la salvación está ahí. Te la ofrece. El problema es si tú quieres o no ir a tomar esa salvación. Porque muchas personas saben que está ahí, pero pues no la quieren tomar. ¿Por qué? Porque saben que al tomarla se tienen que sujetar a la ley de Dios. Y eso es lo que lo complica. Te veo con ganas de comentar. Es como un hijo que se queda o que regresa grande a vivir a casa de sus padres, ¿no? Y porque mucha gente ve el obedecer a Dios como el precio que hay que pagar por la redención, pero no es así. Es como cuando uno llega a casa de sus padres y está viviendo aquí y mis papás no me piden un pago. Sin embargo, me tengo que sujetar a sus leyes porque es su casa. Voy a llegar a un lugar de ellos y ellos son los que deciden cómo se hacen las cosas. No puedo pensar que obedecerlos es el pago por quedarme aquí. O sea, son dos cosas distintas, pero que se llegan a confundir muchísimo, ¿no? Creo yo. En ese sentido, tiene razón mi cuñada, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo conmigo, ¿no? Cuando yo terminé la universidad y regresé a mi casa, pues yo no pude estar mucho tiempo en mi casa porque ya no me podía sujetar a las reglas de mi mamá, ¿no?
Yo ya quería ser independiente. Bueno, es un comentario. No le vayan a, Qué rebelde. no le vayan a decir porque me nalguea, ¿eh? Bueno, continuamos. Voy a leer a partir del versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estoy en el 3, ¿sí, verdad? Sí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claramente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe o la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ah, caray. La justicia es, ¿cómo decirlo? La justicia de Dios es la salvación. Es una atribución que Él tiene y que nos las da a través de su justicia. Atribuye que somos justificados ante Dios y como esto, bueno, pues ¿y cómo logramos esto? Bueno, pues solo depositando nuestra fe en Él. O sea, no hay otro camino. Depositas tu fe en Él para poder ser justificado. Y yo lo veo así, más o menos, ¿no? Es como si llegara Dios, como si llegara Jesús, perdón, y te diera los boletos VIP para que puedas entrar al cielo. Y estés así en primera fila y estés en el lado sombra. Así es la justificación de Dios. Pero, ¿cómo te ganas ese boleto? ¿Alguien sabe cómo ganarse ese boleto VIP? Y aceptando a Jesús como Salvador, Porque, exacto. ¿no? Sí, no. Ya está ganado por gracia. Solo creyendo en el Salvador que es Cristo. Sí, Porque estamos, viendo y perdón, aceptando. porque estamos de acuerdo que a mí no me lo van a dar por guapo. O sea, sí estoy guapo, pero no me lo van a dar por guapo. No, uf, No me lo van a dar por buena onda. O sea, soy muy buena onda, pero no me lo van a dar por buena onda. Eso es precisamente de la lengua. Realmente el punto es que nada de lo que hagamos, absolutamente nada de lo que hagamos, nos va a garantizar que venga Jesús y nos dé ese boleto. Así para que pasemos al reino, perdón. Habla mi zorro. Es que decir algo. Sobre algo que acaba de decir, lo de guapo. Se lo está acreditando él, lo de guapo, cuando él debería de haber dado primero gracias a Dios por haberlo hecho guapo o feo, como fuera. Es ahí donde lo que yo hablaba, que siempre vamos a decir, nosotros vamos a ver por nosotros. No, primero darle la gloria a Dios por lo que ha hecho con nosotros, guapos, feos o como fuera. Es más, dio pauta para un ejemplo, ¿no? Perdón, gracias. Está como dice Saúl, ¿no?
Le digo, mi amor, ¿por qué estás tan guapo, hijo? Dice, pues porque así me hizo Dios, güey. Y pues sí, ¿no? El Señor así lo hizo, así está acá su papá. Bueno, entonces como ya lo habíamos comentado antes, obviamente nada de lo que hagamos nos va a dar este boleto. Entonces, ¿cómo? Pues solo confiando en Jesús. Y como ya lo vimos anteriormente, esta justificación o esta salvación es gratuita. Es para todos, no importa quién seas. O sea, no importa de dónde saliste o de dónde te sacó Dios, mejor dicho, porque a muchos de nosotros pues, nos sacó de la cloaca, literalmente. Y eso no importa, porque la salvación es gratuita y es para todos. Pero es como les decía hace un rato, ahí está, es cuestión de aceptarla, abrazarla y saber que una vez que estás ahí, tienes que seguir la ley, y no como una obligación, como bien ponía el ejemplo mi cuñada, o sea, no es un pago ni es una obligación, es más bien la consecuencia o es el seguimiento a la decisión que tú tomas de aceptar, exactamente, de aceptar esta salvación. Entonces, Dios es justo y Dios también nos justifica por medio de la fe, pero también nos dice que nos va a juzgar. Bueno, ¿y cómo nos juzga? Pues con su propia ley, pero sabemos que nada de lo que hagamos nos va a alcanzar para librar el juicio que Él nos haga con base en la ley. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para pagar? O sea, si nos juzgara con base en la ley, ¿cómo le hacemos para pagar? Ya lo platicamos, ¿eh? ¿Cómo le hacemos para pagar? Pues no tenemos forma. No hay forma. Exacto, no hay forma. Pero ¿saben qué? Ya hubo alguien que pagó los platos rotos. Ya hay alguien que dijo, a ver, sí, ya la regaste, ya, sí, a ver, yo pago por ti. Acéptame. Te acepto. ¿Ya me aceptas? Sí, ya, yo pago tu deuda. Ya, puedes pasarle. Ten, aquí está tu boleto. Entonces, si yo soy justificado por la fe, ¿para qué hago buenas obras? ¿Mm? Eso ya va conforme a la manera de vivir, el tratar de vivir conforme al corazón de Dios. No, y además, la fe sin obras es muerta. Sí, aparte en los versículos anteriores del capítulo 3, precisamente era parte de lo que los judíos objetaban, ¿no? Si ya tengo la ley, pues ya, y la estoy siguiendo, ya me gané la salvación. Y yo pienso que es la misma postura para ahora los que creemos en Jesucristo. Si ya creo en Jesucristo, ya me gané la salvación. Cierto es que nos la regala, pero si pecamos a pesar de creer en Jesucristo y aceptarlo como nuestra salvación, aún así vamos a tener un castigo, un juicio, ¿no? Por eso es necesario, aparte de creer en Jesucristo, hacer buenas obras. Porque más bien, a veces yo entiendo esas buenas obras no tanto como ser una buena samaritana o como dijo usted, andar ofreciendo sangre, hacer cosas buenas, ¿no? Sino simplemente no pecar, como obras buenas, como no pecar, ¿no? Pues, seguir A la ver, ley. Digo, sí, pero no. No puede haber castigo. No va a haber castigo, aunque pequemos. No hay, es que a ver, entonces si soy salvo y hay castigo, entonces ¿dónde quedó la salvación? Pero eso no o sea, que seas salvo no te autoriza a pecar. No, pero cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, murió por tus pecados pasados,
por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Ya no hay juicio que perseguir. Pero entonces es como una llave para pecar, el único No, hecho de que yo crea en no, Jesús, no, porque si entonces entonces yo no debo pecar. abiertamente, no, es que a ver, si yo abiertamente peco en esta dinámica, la pregunta sería, ¿yo entendí la salvación? Por eso, creer en Jesucristo también nos obliga en hacer cosas buenas, sin conceptualizando las obras buenas o cosas buenas como no pecar. Pero la dinámica de una vida de santidad no opera como garantía, sino Sí, como efecto secundario. como consecuencia, exacto. Exactamente. O sea, la fe sin obras es muerta porque ¿cómo vamos a ver una fe que no se refleja? O sea, el punto Claro. neurálgico aquí no es condicional. O sea, no es, necesitamos las obras para saber que existe fe. No, porque tenemos fe, sabemos que surgen las obras, porque si no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces, ¿cómo sabemos que hay arrepentimiento? O sea, no es una condición que lo autentifica, sino que lo evidencia. Y aquí el orden de los factores sí es delicado. ¿Por qué? Por un lado, sí, si yo abiertamente, después de ser salvo, me voy a pecar, entonces yo no entendí. Yo no entendí de qué se trataba la salvación. Y si no entendí de qué es qué es la salvación, ¿cómo puedo tenerla? O sea, es una cuestión de comprensión, porque no puedo tener algo que no comprendo, que no poseo, que no tengo. Y la posición de la salvación está en la aceptación. Cuando aceptas un regalo, lo usas. Y si no lo usas, entonces, ¿cómo lo tienes? Ahora, por un lado. Por otro lado, el tema de el efecto de la santidad es eso, frutos dignos de arrepentimiento, la evidencia de la presencia de Dios en mi vida, un efecto de transformación. No quiere decir que no vayamos a pecar, porque evidentemente no hay ninguno de nosotros que hoy pueda decir, hoy no pequé. Nadie, pero no pecamos. Dice Juan que los que estamos en Cristo ya no practicamos el pecado. Punto neurálgico, practicar. Ya no es una dinámica propia de vida, ya no es un asunto que hacemos deliberada y progresivamente, y si lo hacemos, aguas. Si lo hacemos por gusto, porque el pecado es sabroso, porque el pecado es rico, porque el pecado nos gusta. Si lo hacemos abusados, porque entonces hay algo que todavía nos está robando la bendición de estar en el plan de Dios y andamos coqueteando deliberadamente con un acto del diablo. Y cuando haces eso, te pones como carne de cañón para ser azotado y abatido por él, porque lo que él quiere es matar, robar, matar y destruir. Entonces, solamente aclaro, ¿podemos con alguno de nuestros pecados ser castigados por consecuencia? No, nunca, jamás, no hay manera, porque en Cristo Jesús todo el acta de decretos que era contrario a nosotros fue clavado en la cruz y no hay quien la pueda bajar de ahí. Dos, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿somos salvos? Pues no es un asunto teológico, es un asunto personal, pregúntatelo tú. O sea, si crees que viviendo una vida sin temor de Dios puedes tener el agrado de Dios, pregúntaselo a Él. Claro. Y confróntate con Él. Y muy simple, tú juégale al vivo. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y Jesús fue muy claro. Un día le va a decir a esa gente que pensó así, apártense de mí, hacedores de maldad, porque la voluntad de mi Padre no hicieron. Claro. ¿Va? Entonces ya, que quede así firme. Va. Ya nos vamos, chicos, porque vamos al otro estudio. Les amamos muchísimo. Bye. Adiós. Y el mismo, perdón, quiere comentar algo,
Estaba yo haciendo hace rato con Mabe. No sé qué tanto puede hacer. Me imaginaba que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí arriba. Y así deben de estar, no sé si efectivamente. Pero yo me imagino que están ahí arriba y diciendo, están los tres. Y están viendo y nos conocen porque saben nuestros nombres, nos conocen por nombre. Y pues sí, dice el Padre, le dice al Hijo, mira que cómo va, ¿te acuerdas? Allá va Jesús, Zavala, míralo. ¿Y qué hacen, Padre? Pues, ya lo veremos, ya están limpios. Ya llegará acá, ya lo traeremos para acá. Y así me los imagino que está luego el hijo. Pero mira, aquel, ahí va, poco a poco. Al rato te lo traigo, Padre. Y te lo voy a presentar, te lo voy a poner enfrente de ti. O sea, yo así me lo imagino. Ninguno estamos y a todos, a cada uno nos ven y nos dice, mira, Celso allá está diciendo puras mentiras. Que yo nunca digo mentiras, bueno, pero él sabe cuando yo dije una de no sé cuántas. Pero así yo me imagino que así está. No exactamente, ¿no? Pero, ellos están al tanto, saben perfectamente si nos arrepentimos y de lo que hacemos, verdaderamente estamos arrepentidos, lo hacemos sin... Porque la malicia, no puede decirse sin malicia, porque la malicia está. Al decir malicia ya es malo. Ya, malicia, ¿no? Esa es la misma palabra, lo dice malicia. Pero ellos saben perfectamente, cuando nos conocen, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, saben, ya desde ahí éramos pecadores. Ya estábamos en pecado desde ahí. Entonces, ellos nos conocen perfectamente, saben quiénes verdaderamente estamos arrepentidos, quién quiere estar con él, quién quiere estar a su lado y quién ha luchado por llegar a hacer algo para satisfacción de ellos. Yo eso es lo que he procurado ver. Yo he tenido a mucha gente también, no soy médico, pero pues me tocó estar en muchos accidentes y ver cómo gente se fallecía o cómo y yo sentía que había una presencia de alguien que se los estaba llevando y no era más que, ahora lo entiendo, era Dios que se estaba recogiendo, que estaba el Hijo recogiendo para llevarlo a la presencia del Padre. Yo así siempre lo he visto. Gracias. Ya para finalizar, pues volviendo a la pregunta entonces, si por la fe soy salvo, entonces ¿para qué hago buenas obras? El mismo Pablo nos da la respuesta. Hay que checar el versículo 31 y se los voy a leer. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y yo creo que Pablo estaba enojado cuando respondió esto, porque dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La reflexión es que no por el hecho de que cumplas con la ley, significa que vivas en fe. Si bien son cosas que se relacionan, el que tú intentes seguir los mandamientos,
el que tú intentes cumplir la ley no significa que seas una persona de fe. La fe es la que tú vas a depositar en Jesús para tu salvación. Y cuando tú tienes fe, se ve, porque esta fe te lleva como por default o inherente a hacer buenas obras. Y como lo decía hace un rato la tía, ¿cuál fue su frase, tía? La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿quieren saber cuál es el parámetro de saber, su parámetro de la fe que están viviendo? Vean las obras que hacen. Y no me estoy refiriendo a grandes obras, o sea, no me estoy refiriendo a que se vayan a predicar la palabra a África, no. O sea, simplemente vean cómo su fe puede influir en la vida de los demás. Cómo su fe puede contagiar a los demás. Eso es una buena obra. Con esto finalizo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pues sí, tú no puedes decir soy cristiano si no demuestras que lo eres. Tienes que reflejarlo. Hay una frase aquí que me quedó, que dice, no se puede cometer un pecado a fin de obtener un bien o de evitar un pecado mayor. Una frase parecida la dijo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor revolucionario de la... ¿Cómo se llama? No sé a quién Ay, te se me olvidó. refieres. ¿Cómo se llama pues el primer protestante, Martín Lutero. Martín Lutero? Pero Decía, hagamos cosas malas para conseguir cosas buenas. O sea, fue un error haber dicho eso, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, murió cargado de todos nuestros pecados, siendo un hombre que nunca pecó. Pero sin embargo, aún en su muerte, lo que él conservó para todo fue la gracia. A partir de entonces nosotros somos hijos de la gracia. Él todavía por su gracia perdonó a los que estaban rodeados y a los que le hicieron daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Nosotros somos hijos de la gracia y como tales debemos de vivir. Somos por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros predicamos. La fe en Cristo Jesús. Y ya estamos predicando todo lo que se tiene que predicar. No sé si alguien tenga algo más que opinar o decir. Yo, A ver. bueno, yo por lo que entendí, que se hace como lo de las obras, independientemente de que nosotros seamos salvos, también por nuestras obras y por nuestro actuar, es por lo que nosotros demostramos que tenemos a Cristo, ¿no? Y eso también es lo que ayuda a que otras personas también se acerquen. O sea, no es como el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros vivimos ya siendo cristianos pecando, pues también es como el ejemplo que le vamos a dar a otras personas de cómo es vivir con la palabra de Dios y cómo es vivir con Jesús en nuestra vida. Entonces yo creo que por eso es importante, como decía Jaime hace rato, que el hecho del pecado en la vida de nosotros como salvos, pues habla mucho, independientemente de que obviamente por obras no vamos solamente por las obras no vamos a ser salvos. No, claro. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante eso de que independientemente de que nosotros seamos salvos, no significa que tengamos como carta abierta para pecar, sino que más bien es una responsabilidad que tenemos de que independientemente de que ya seamos salvos, tenemos una obligación para con los demás. Exactamente. Sí, porque por eso decía Jaime que no era tanto por obra. Si tú te das cuenta hace poco el cártel
nueva generación de Jalisco, andaba regalando despensas y ayudando a poner puertas y techos a las casas, porque para demostrar que no lo hace el gobierno, pero ellos sí. Yo digo que no por eso van a ser salvos, porque la cola que traen por atrás es muy grande. O sea, es la fe en Jesucristo y lo que recibimos de gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Y demostrar nuestra forma de vivir, una forma que se le antoje a todo mundo. Yo quiero vivir así, yo quiero ser así. Y por ahí empiezas y finalizas tu forma de trabajar en fe para Jesucristo. ¿Alguien más tiene otra cosa que decir? Y es ahí donde exactamente se cumple el versículo 31, ¿no? Donde que por medio de la fe se confirma la ley. Sí. Sí. Y que luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Exacto. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Pues bueno, por este día fue todo. Si no tiene alguien más algo que opinar. Escuchamos los motivos de oración. Si alguien tiene algo por qué oremos. Pati, ¿le tomas Pati Estrada? Sí, De algo que está sucediendo ahorita por motivo de las lluvias y eso. En varios poblados de Hidalgo y mayormente Tula está padeciendo inundaciones tremendas, nunca vividas. Un hospital, no sé si supieron, el hospital del inseguro, pues se quedó sin luz por el agua y murieron 15 personas. Y pues así como esa está la tragedia bastante grande. En todo el país está duro. Ahí tenemos familiares que pues están bien porque han tenido donde refugiarse, pero pues las condiciones están tremendas. No nada más por ellos, sino por todos, lógico. Pido que por favor oremos. Sí. Yo también iba a pedir por ellos, porque como está en tía, me uno a eso también. Y por la señora Silvia Molina, tiene una oxigenación de 40, está mal, es familiar de una amiga y quiero pedir por ella también. ¿Tiene COVID? Sí. Sí, por favor. Ok. ¿Alguien más? No. Pues, oración también por este grupo, porque siga unido y siga progreso para todos en la palabra, en estar Pues unidos, a seguirnos cuidando. alabando a Dios, su Hijo. Lupita, ¿y cómo sigue tu hija? Pues, pues igual que Caro, pues ahora sí que es una situación muy especial esa que viven, que a veces no la entendemos nosotros, pero pues sí está ella también en su tratamiento, nada más que a veces sí como dice, tiene altas y bajas, y desgraciadamente cuando no ha podido conseguir trabajo, como que eso la tiene un poco todavía más, ¿no? Más deprimida. Pero pues con lo que trata de luchar todos los días y yo pues orando y pidiéndole al Señor por esta situación que ella vive, porque bueno, como que ya trabajando, como que eso le ayuda a salir de su depresión,
Y ella tenía 5 años y empezó apenas otra vez en la pandemia, otra vez con ella. O sea, ya Dios la había rescatado 5 años y ahora con la pandemia volvió y peor por lo de que se quedó sin trabajar, así como que volvió, pero pues sí pido oración por ella porque sí, o sea, todavía no, ¿Y todavía cómo te fue de tus es así. resultados, tus estudios? Sí, Te trabo. perdón, Perdón, ¿a quién me preguntaron? A Lupita, Lupita. porque Se quedó, ¿verdad? Sí, sí. está trabándose. ¿Alguien tiene otro más? Bueno, pues, ¿oras por todo eso, Pati? Sí, ¿alguien más? ¿O ya serían todas? Pues seguimos orando por Caro, ¿no? Y por la hija de Ay. Yo quiero pedir oración por una tía, se llama Marianela Villanueva, y por mis primos, porque su papá pues lleva muchísimos años en cama. Él era paramédico y sufrió mucho daño de columna. Entonces, pues eso lo acabó hace muchos años y pues mi tía y mis primos pues siempre han estado para cuidarlo, pero hace poco pues le dijeron que necesita que le hagan diálisis y pues todos ya tomaron la decisión de que no se hiciera porque pues va a ser mucho sufrir pues para mi tío. Entonces yo quiero orar por fortaleza para toda la familia, porque realmente pues es una situación muy difícil, porque al final de cuentas pues ya lo están dejando ir en cuanto el Señor le llame. Entonces, pues por fortaleza para ellos. Ok. Bueno, mi tío se llama Eddie. Pues Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor, escudriñándola, Padre, aprendiendo lo que tú quieres que reafirmemos, Señor, para nosotros. Pero también te damos gracias, Señor, porque nos permites el privilegio de orar unos por otros, de interceder por nuestras necesidades, Señor, de interceder también por otros, Señor, que están en necesidad en este tiempo, Señor. Padre, te pedimos por todos los habitantes de allá en Tula, Señor. Tú conoces todo lo que aconteció con estas inundaciones, tanto en el hospital como pues en todas las colonias en este poblado, Señor. Te pedimos por esta familia, Señor, de los Sousa que están allá, Señor. Gracias porque tú los has cuidado, los has guardado, los has bendecido, Señor, pero también queremos extender esa oración y esa misericordia para todos aquellos que se vieron afectados, Señor. Que tú seas tomando en tu perfecto control, que tú seas proveyendo todo lo necesario, Señor, que tú puedas abrir puertas para que cada uno pueda reponer lo que haya perdido. Padre, sé con las familias, Señor, de esas personas que fallecieron, Señor, que quizás de una u otra forma, pues esa era la condición que ellos tenían, Señor, pero el que haya sido de esta forma fue más doloroso y fue más difícil para cada familia, Señor. Te suplicamos que tú seas poniendo paz en sus corazones, que seas supliendo y cubriendo todas sus necesidades, Señor. Que tú allegues pueblo tuyo, Señor, que pueda hablarles de quién eres tú, Señor, que quizás sea la oportunidad para que ellos puedan conocerte, Señor, y poder gozar de esa vida eterna, Señor. No sabemos esas personas cuál sería su condición, Señor, pero quizás es la oportunidad para que sus familias puedan conocerte, Señor. Toma todo en tu perfecto control, Señor, y sigue haciendo tú la obra. Padre, te pedimos por Silvia Molina, Señor, porque tú seas tomando el control en su oxigenación. Tú conoces, Padre, que ahora ella está afectada de COVID.
Te pedimos, Padre, que tomes el control en sus pulmones, en cada parte de su cuerpo, en todo su sistema respiratorio, Señor, que tú seas tomando el control, Señor, en esta oxigenación, que tú la levantes con poder, Señor, que tú derrames de tu sanidad. Y también, Señor, que pueda ser una oportunidad para que ellos puedan conocerte, para que puedan ver los milagros que tú puedes hacer, para que puedan saber que tú eres quien la ha levantado, Señor, de la enfermedad y quien ha derramado de su sanidad, Señor. Te pedimos por ella, por su hija, te pedimos por Erika, Padre, porque puedas usarla, Señor, para darles palabra, porque puedas usarla, Señor, para que sea el vínculo, para que ellas puedan conocerte, Señor. Padre, te pedimos, Señor, porque tú sigas poniendo de tu palabra, de tu presencia, de tu Espíritu Santo en medio de este grupo, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido encontrar un oasis, una familia, un apoyo, un consuelo, porque hemos podido encontrar una bella amistad, Señor, porque podemos levantarnos las manos unos a otros, porque podemos interceder, porque valoramos tanto, Señor, todos estos tiempos que son de aprendizaje, pero también de convivencia, de sonrisas, Señor, de amor. Gracias, Padre, porque en medio de todo tú siempre has estado bendiciéndonos, porque cada uno podemos ver tus maravillas cada mañana, Señor, y porque como grupo, Padre, podemos aprender y crecer juntos, Señor, no solo para nuestro beneficio, sino también para compartir a otros, Padre. Te damos gracias, Señor, por ello. Te suplicamos, Señor, que tú seas obrando en la vida de la hija de Lupita, Señor, que tú seas tomando el control en medio de esta depresión, Señor, que sabemos, como decía Lupita, que este tiempo de pandemia fue muy difícil para ella, que volvió a recaer, Señor, que quizás retrocedió en su tratamiento, Señor, pero tú tienes la última palabra, Señor. Que ella pueda sentirse amada, apoyada, querida, Señor, que ella pueda ver cómo tú la puedes levantar, Señor. Padre, pone en ella el querer como el hacer, trae ánimo a su mente, trae ánimo a su corazón, que ella pueda tener esos motivos que la levanten, Señor, para continuar, para seguir adelante, Señor, que no se rinda. Levántala, Señor. Provéele de un trabajo, Señor, que quizás esto pueda ser esa terapia que ella necesita, Señor, para volver a levantarse con poder, Señor. Sabemos que tú eres el que la puede levantar, tú eres el que la puede animar, Señor, pero quizás esta sea una herramienta que ella necesita, Padre, para poder continuar adelante, Señor. Te suplicamos que tú abras las puertas, Señor, que tú proveas de ese trabajo, Señor, y que pronto, Señor, ella pueda estar cada vez mejor, Señor, más tranquila, Señor, sabiendo que tú eres el que está con ella, Padre. Te pedimos en esta hora por esta bella familia, Señor, por Marianela y por Eddie, Señor, por sus hijos, que tú seas tomando todo en tu perfecto control, Señor. Sabemos que a veces es complicado, Señor, cuando ya hay alguna enfermedad en donde quizás ya nada se puede hacer, Padre, pero tú tienes la última palabra, Señor. Aún creemos por esos milagros, aún sabemos que tú puedes hacer si es tu voluntad. Pero también te pedimos, Señor, que tú seas fortaleciendo a la familia, Señor, que como tú nos has enseñado, sea para vida o vida eterna, Señor, tú seas obrando, Señor, en medio de esta bella familia, que tú seas poniendo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú seas fortaleciéndolos, que ellos puedan tomarse de tu mano, Señor, y seas fortaleciéndolos en esa fortaleza espiritual, emocional, física, Señor, que tú seas tomando el perfecto control, Señor, que todo lo que Él pueda necesitar, tú seas supliéndolo, Señor, en todo tiempo, en todo momento, pero sobre todo que como familia ellos puedan encontrar ese oasis, ese refugio en ti, Padre, que tú seas utilizando, Señor, a quien deba de hacerlo, Señor, para que sea el mensajero, el vínculo, para que ellos puedan ver lo que tú estás obrando y lo que tú quieres hacer, Señor. Sabemos que no hay cosa alguna que no suceda, Señor, si no tiene un propósito tuyo ya establecido, Padre. Te damos gracias también por la vida de Carito, Señor, porque tú también, al igual que la hija de Lupita, seas levantándola, seas fortaleciéndola, seas hablando a su mente, a su corazón, Señor, que
ninguna de ellas pueda ser o dejarse llevar por los pensamientos que el enemigo pone en su mente, Señor, sino que ellas puedan recordar de tu palabra, puedan recordar de ti, puedan ser fortalecidas en medio de toda circunstancia y a cada momento, Señor, al día a día, Señor, que tú seas levantándolas, que ellas puedan ver todo lo que tú les has dado y sean fortalecidas en ti, Padre, en tu presencia y en tu Espíritu Santo. Señor, también te pido por el bebé de M, Señor, que tú sigas haciendo la obra en ese bebé, que tú sigas fortaleciéndola, que tú sigas obrando, Señor, y que ese bebé llegue a su término, Padre, y cuando sea ese término, Señor, podamos conocer. Gracias, Señor, porque también sabemos que es con un propósito que ha llegado a esa bella familia. Y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú estás obrando, por la vida de cada uno de los que estamos aquí y aún por los que no se han podido conectar, por los que tuvieron que retirarse. Gracias, Señor, porque tú has bendecido cada familia aquí representada, Señor, y aún cada familia o cada persona que por casualidad o coincidencia o por recomendación pueda ver este video después, Señor, tú sé obrando en cada familia, Señor. Tú sé bendiciéndoles, sé guiándoles, sé dirigiéndoles y sigue enseñándonos, Señor, como tú lo estás haciendo día a día y en cada estudio, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque podemos ver, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, y que todo lo que permite, Señor, tiene un propósito. Y gracias por ese bello propósito, Señor, de estar reunidos juntos como grupo para aprender de ti, para también enseñar a otros, Señor. Te damos gracias, Padre, en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 No me ha comentado Jaime quiénes van a compartir la próxima semana. Le voy a preguntar para comunicarme con ustedes en estos días y repartirnos los temas. Y hay que ver que sea más rápido para que no nos den tan poco tiempo. Perfecto. Los 15 días. No, pero sí que lo tuviéramos para el viernes. Perfecto. Yo le pregunto a Jaime y ya que me diga qué onda. De todas maneras hay que leer el capítulo 4 de Romanos, pero leerlo a conciencia, escudriñarlo y tratar de entender qué es lo que dice y después lo platicamos dentro de lo que ya nos toque a cada quien. ¿Ok? Ok. Bien. Pues bueno, es todo. Ok. Nos vemos la próxima semana. Cuídense de las lluvias, de los temblores. Pues Dios los bendice a todos. Les mando un abrazo, un beso, todos llenos de amor. Los quiero mucho. Cuídense. Gracias, Imelda. Gracias.